Primero, el tema, como lo mencionó la señora Nacero, es generación y cuantificación de metrados en modelos estructurales BIM. Yo soy Mario Dávalos, soy coordinador y líder BIM en Constructora Dávalos. Tengo experiencia en lo que es BIM tanto en la etapa de diseño y construcción. Bueno, un pequeño resumen de la actualidad en la construcción. ¿Qué pasa actualmente en la construcción? La industrialización del sector de la construcción se ha quedado estancada. ¿Por qué? Porque no hay automatización en sus procesos. Por ello, hay una necesidad inherente de innovar y seguir implementando tecnología, porque se ha visto necesario, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver acá un pequeño cuadro comparativo, por así decirlo, entre dos imágenes, en la evolución de la construcción, de las cuevas a los rascacielos. En el lado izquierdo podemos ver cómo nosotros, nuestros antepasados, vivían en cuevas y construían a base de piedras. Y con el paso del tiempo y la innovación de la tecnología, hemos podido tener nuevos alcances a nuevos materiales que nos permiten reconstruir o hacer mejores edificaciones con características óptimas para la vivencia y confortabilidad de las personas, ¿no? Entonces, hay un claro cambio, un claro cambio evolucional. Hemos pasado por un proceso que ha venido desde el barroco, desde construir con piedra, con barro, hasta construir con material noble, ¿no? A ver, la siguiente PPT. A ver un ratito. Acá está. Bueno, análisis de los problemas. Como van a poder ver aquí, en estas dos imágenes, algo interactivo, podemos ver que en el lado izquierdo tenemos una industria de la construcción que utiliza bastante mano de obra. Han pasado tantos años y nuestra industria de la construcción sigue usando un gran porcentaje de personal humano para edificar, para construir, para diseñar. ¿Y qué pasa en otros sectores? Tenemos el sector industrial, el sector automotriz, por ejemplo. Como pueden ver en la imagen derecha, esta es un sistema automatizado, donde los procesos que son repetitivos se pueden automatizar y pueden llegar a mejorar la eficiencia y eficacia de estos productos. Esto que hace que el costo de estos vehículos sea menor y sea accesible a más personas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es de que el sector de la construcción ha vivido un retraso, no ha vivido una evolución. Nos hemos quedado estancados en un punto en el que necesitamos sí las máquinas, pero tenemos un montón de mano de obra y eso es lo que tiene que comenzar a cambiar. Bueno, como ustedes sabrán y todos los ingenieros y participantes presentes, el construir siempre va a ser un nuevo reto para los profesionales en la construcción. Como podrán ver aquí, nosotros tenemos diferentes tipos de proyecto y un proyecto nunca es igual a otro. Pueden ser similares o tener algún tipo de característica que en conjunto se hacen iguales, pero no el proyecto en conjunto, en el gran globo que consta todo este proyecto, no es igual. Siempre vamos a tener nuevos retos, vamos a tener nuevas ideas, vamos a tener nueva tecnología que aplicar, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que estar innovando en nuestros procesos. Pero hay algo de cierto en todo esto que es también la construcción se ha hecho siempre. Hace 50 años, como pueden ver en la imagen de la izquierda, se construían grandes edificios y rascacielos en Estados Unidos o en países del primer mundo. Y en la actualidad ya se sigue construyendo bajo la misma metodología, encofrar, vaciar concreto, colocar acero, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender bien claro que el objetivo del BIM no es garantizar no es su objetivo en sí, no es que va a ser una obra garantizada al 100%. Recordemos que una obra es variable siempre, en todos sus procesos va a ser variable. Entonces el BIM lo que va a hacer es mejorar ese proceso, va a integrar nuestros conocimientos y los procesos para que se puedan uniformizar en un solo pensamiento, en un solo conjunto, y poder utilizar de manera correcta esta información, gestionarla de manera correcta. Por eso BIM es Building Information Modeling, ¿no? O sea, la palabra clave, perdón, es la información. Si nosotros manejamos bien la información de nuestro proyecto, manejamos costos, tiempos, vamos a poder manejar nuestros proyectos como nos plazca. Recordemos que todo aquello que es medible es manejable. Y si nosotros pudiésemos predecir el futuro,
podríamos controlarlo mucho mejor. Pero la única manera de poder estar cercanos a predecir el futuro es teniendo estimaciones. Por eso nosotros tenemos que siempre estar pendientes de este tipo de tecnologías que nos ayudan a una obtención de información de procesos que se han vuelto estándares, ¿no? Vaciado de concreto, colocación de acero, encofrado, colocación de ladrillo, movimientos de tierra, ¿no? Entonces, este tipo de generación de información nos va a comenzar a dar un estándar y podemos comenzar a codificarlo a través de diferentes softwares, a través de diferentes programas que nos van a ayudar al objetivo del mismo, ¿no? Entonces, esta última frase que yo siempre la propongo y la digo cuando converso con algunos compañeros, con unos amigos, siempre lo comento, es: los softwares no son BIM. El BIM no es el Mesías. Y la construcción es la cocina de tu restaurante. ¿Cómo así? Les voy a explicar un poco más a fondo. Los softwares no son BIM porque los softwares no forman parte del BIM completo. El BIM es una forma de gestionar la información. Los softwares nos ayudan a obtener, correcto, pero también las personas. Y el BIM no solamente está en una etapa, el BIM está presente en todas las etapas de ejecución, diseño y operación de un proyecto. Y el BIM tampoco es el Mesías, no es el salvador de las obras. Muchos han idolatrado al BIM como vulgarmente diciendo, la última chupada del mango. ¿Por qué? Porque piensan que con BIM se van a solucionar todos los problemas que hay en la construcción. Y eso es mentira, eso es falso. BIM es una ayuda, es un apoyo, es un bastón. Que sí, nos genera optimización, sí. Que nos genera mejores resultados, sí. Pero tenemos que seguir innovando. Cuando usemos BIM vamos a encontrar ahora otros tipos de problemas. Esos problemas que antes no veíamos, que ahora van a ser visibles por este tipo de metodologías. Pero para estos problemas vamos a encontrar soluciones, y esto es el proceso de evolución. Y como última frase, la construcción es la cocina de tu restaurante. ¿Por qué la construcción es la cocina de tu restaurante? Nosotros, para ponerlo en un estado microscópico, ¿no? En un estado de estudio microscópico, también hay macroscópico, como ustedes sabrán, nosotros tenemos que entender que los procesos siempre van a tener un fin. Van a tener el fin de entregar un producto, un servicio, un bien. Entonces, si yo en mi cocina quiero entregar un producto que sería un plato, un menú, y yo lo hago desordenadamente, tengo 50 cocineros en un espacio de 5 metros cuadrados, tengo personal de más, no lo necesito. Y muchos quizás habrán hecho un jugo o habrán visto cómo se cocina o cocinarán y entenderán que hay un proceso también para la cocina. La construcción también es eso, es un proceso. Si nosotros no respetamos un proceso, no vamos a tener el objetivo, no vamos a conseguir el objetivo que nos hemos trazado. O si lo conseguimos de una manera inapropiada, una manera que nos cuesta mucho más. Entonces, un cocinero, el chef principal, en este caso los residentes, los jefes, los gerentes de obra y todos los involucrados tienen que estar pendientes de que ningún recurso falte y que esté a la mano cuando se necesite. Entonces, es por eso que el BIM también ayuda a este tipo de cosas. Es parte de una nueva innovación tecnológica. Entonces, es como que yo en mi restaurante comience a innovar trayendo nuevos tipos de cocina, ¿no? Quizás antes cocinaba a leña, ahora voy a traer un horno eléctrico. Pero de nada me sirve tener un horno eléctrico si nadie sabe manejarlo. Más rápido me sale utilizar una cocina a leña, ¿no? Una vez también me dijeron, ¿qué pasa si ahorita yo a uno de ustedes les doy una pala y una retroexcavadora? ¿Quién excava más? ¿Cuál escogen para excavar más rápido? Muchos respondieron la retroexcavadora. Pero el expositor en ese momento les dijo, ¿quién de ustedes sabe manejar una retroexcavadora? Y ninguno de los que habían dicho que la retroexcavadora sabía manejar una retroexcavadora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo no sé utilizar un equipo o una nueva metodología, no sé utilizarlo bien, no voy a conseguir los objetivos que me estoy trazando. Entonces, en este caso, haciendo el ejemplo de la pala y la retroexcavadora, con una pala yo excavaría mucho más que con una retroexcavadora porque no sé utilizarla. Entonces, si bien la pala es antigua, es un proceso que yo conozco y sé usarlo. Entonces, por eso el BIM también tiene que ser tocado
con mucha premura, ¿no? Nosotros tenemos que saber que ahora las personas necesitamos capacitarnos en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poco más para cerrar el tema y comenzar con la parte de la cuantificación de costos, tenemos que saber que la construcción siempre ha sido variable y que las personas que estamos metidas dentro de la construcción tenemos mucha experiencia. Sobre todo los ingenieros mayores que están presentes en esta conferencia sabrán que la experiencia no se las va a quitar nadie. Y esa experiencia te va a servir para hacer un edificio. No van a necesitar BIM, no van a necesitar Lean, no van a necesitar LEED, ni ninguna otra metodología, porque indirectamente ustedes las han aplicado. Ustedes las han aplicado en sus proyectos sin darse cuenta. Simplemente estas metodologías han sido agrupadas de buenos proyectos, de buenas prácticas, para generar conocimiento y valor a los demás empresarios, a los demás ingenieros que están surgiendo. Entonces, es necesario saber que nosotros podemos seguir construyendo como estamos haciéndolo, pero si queremos mejorar nuestros procesos, la única manera es seguir innovando en cada uno de ellos. Y BIM es una de esas formas, ¿no? Recuerden que BIM también es el paso para la construcción 4.0, la construcción automatizada, la era de los robots. Los nuevos profesionales van a necesitar aprender a programar, van a necesitar aprender a utilizar las máquinas. Vamos a tener que juntarnos con los ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos y entre otros, ¿no? Entonces, les voy a mostrar este pequeño modelo. Este pequeño modelo es el modelo de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Muchos la conocerán. Se está haciendo actualmente con Constructora Dávalos, estamos haciendo la ejecución del pabellón de telecomunicaciones y computación, ¿no? Ciencias de la computación. Entonces, el primer paso para que las personas que quieran implementar BIM quizás en su empresa o en su forma de trabajo, tienen que saber que BIM no tenemos que tener muchas expectativas del mismo. Lamentablemente, la curva de expectativas a veces es muy grande, y los resultados no se dan inmediatamente. Los resultados son paulatinos. Pero finalmente, cuando la empresa y el conjunto de personal humano se involucra, los resultados van a ser superiores, ¿no? Entonces, acá podemos ver el modelo que nosotros realizamos, el modelo estructural. Entonces, acá van a poder visualizar diferentes tipos de formas de poder captar la información. A veces nosotros tenemos un maestro de obra, tenemos un topógrafo, tenemos los stakeholders, los famosos stakeholders que necesitan conocer un poco más del proyecto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido separarlo, ¿no? Para la mayor información de los gerentes o personas involucradas, se separó en 3 pabellones, ¿no? En 2 pabellones y una sala común, perdón. El pabellón de computación, que está en verde, el pabellón de telecomunicaciones, que está en rojo, y el área común, que está de color celeste. Entonces, así de rápido yo les he podido explicar qué pabellón es cuál y cómo está más o menos distribuido, y ustedes lo pueden entender sin necesidad de estar en obra, sin necesidad de mostrarle planos. Entonces, acá hemos ahorrado bastante tiempo simplemente informando de cómo es el proceso, ¿no? De cómo está distribuido, perdón, los pabellones. Entonces, ahora van a poder ver también otro modelo, ¿no? Un modelo que también tenemos acá, que es el modelo arquitectónico, ¿no? Recordemos que el potencial de los softwares BIM tenemos tanto en arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, sanitarias, eléctricas y demás especialidades. Acá podemos darnos cuenta de la capacidad que nosotros tenemos para generar ese tipo de modelos, pero ahora ustedes se preguntarán, si estos modelos para qué me sirven, solamente para ver. No es solamente, o podríamos dibujarlos solamente en el AutoCAD 3D, por ejemplo. A diferencia del AutoCAD, por ejemplo, el AutoCAD antes hacíamos una línea, o hacíamos 4 líneas que juntas hacían un cuadrado, que no significaba nada. Tenía que venir alguien y ponerle quizás Z1, para que signifique Zapata 1. Y nada más, no me daba otra información, ¿no? Quizás podía obtener a partir de eso un área, pero tenía que comenzar a darle la altura para comenzar a obtener metrados, ¿no? Entonces, es un proceso tedioso, un proceso que se ha vuelto
ya de la época pasada. Ya no tenemos, ese proceso es ya pasado, ya es muy rústico, por así decirlo. Nosotros tenemos que comenzar a innovar en este tipo de cosas. Es por eso que BIM trae estas soluciones, trae la capacidad de cuantificar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros manejamos un modelo BIM, nosotros vamos a tener elementos con información. Información que vamos a poder utilizarla según las necesidades del cliente y según las necesidades del constructor, ¿no? En este caso, hablando de construcción, claramente, ¿no? En diseño es un poco diferente. Por ejemplo, yo le doy clic a esta columna, que está seleccionada ahora en azul, y puedo ver que acá tengo unos criterios de nivel, por ejemplo, de 330 a 660. También tengo el nivel en el que se encuentra, ¿no? Si yo quiero saber, está en el piso 2, es una columna, me dice, que está en el sector 7 del piso 2 y pertenece al pabellón de telecomunicaciones. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos también fechas de vaciado, fechas programadas, y si está valorizado o no. Entonces, esto nos permite llevar un mejor control dentro de la obra. Nosotros podemos valorizar, poner qué fecha se valorizó y ya no tener ese problema de repetir o de que se perdió la información. La fecha de vaciado y la fecha programada también nos va a dar un indicio de si esa fecha se vació o no y qué fecha, si no se vació esa fecha, cuál fue la fecha real y por qué sucedió. Ya puedo hacer un análisis interno dentro de la empresa para saber cuáles han sido los motivos y mejorarlo, ¿no? Eso se llama mejora continua, ¿no? Lecciones aprendidas. Entonces, nosotros vamos a poder ver acá que tenemos dentro de la parte de schedules, la parte de quantities, de cantidades, podemos generar diferentes tipos de metrados, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar el metrado de todo lo que es cimentaciones. Por ejemplo, tenemos el cimiento corrido 1, lo tenemos por pabellón, para eso nos servía, ¿no? El pabellón en el que está ubicado, tenemos el cimiento corrido 2, el volumen, ¿no? Acá tenemos volumen, también le hemos puesto el área por si acaso, para lo que es solado, quizás nos serviría. Tenemos el sobrecimiento, tenemos las zapatas corridas, ¿no? Dos zapatas corridas que están a lo largo de toda la estructura, ¿no? Entonces, nosotros podemos generar metrados tanto en estructuras, como también podemos generarlo, perdón, podemos generarlo en la parte arquitectónica. Acá pueden ver los diferentes cuadros de acabados, cuadros de vanos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la parte a ver, acá hay una parte de, a ver, pintura exterior, metrado de pintura exterior. Podemos ver la cantidad de metrado que nos da el modelo, ¿no? Obviamente, recuerden de que estos tipos de softwares todavía no tienen una precisión exacta. Si bien nosotros, ¿a qué me refiero que no tienen la precisión exacta? Porque estos softwares no modelan cómo se construye generalmente. Nosotros tenemos que hacer a veces maniobras o quitar o darles porcentajes para que estos nos den un metrado muy aproximado. Pero es más certero que un metrado que fue hecho a mano, porque a veces se nos pasa. Muchos habrán licitado y habrán visto en sus metrados que les alcanzan que hay partidas que no se metraron o partidas que se metraron por mucho menos o por mucho más. Entonces, en lo que trata de hacer es el BIM es uniformizar esto, ¿no? Tratar de que los metrados ya no estén disparados ni que estén por debajo, que no le afecten ni al Estado, ni al Estado que vendría a ser el cliente, ni al contratista. Entonces, es por eso que ya se activó una ley. Hay una ley actual en vigencia que nos dice que necesitamos que las entidades del Estado van a comenzar a utilizar BIM. Es un paso importante, pero no es el único paso que necesitamos para romper todo este ciclo de malas licitaciones, malos procesos, malas construcciones, ¿no? Y también la corrupción. La corrupción que ha estado malogrando todas estas buenas obras que podrían ser ejecutadas, la corrupción las ha estado malogrando. Entonces, bueno, para ir al punto, vamos ahora a hacer una pequeña cuantificación para que vean el alcance. Recuerden que nosotros como ingenieros tenemos que saber cuál es el alcance de los softwares, cuál es el alcance de los softwares BIM. Porque de nada me sirve a mí de nada me sirve implementar BIM si no sé cuál es el alcance de lo que estoy implementando. Porque ese es el objetivo clave. Si sé lo que estoy buscando, voy a encontrarlo. Entonces, en este caso,
Si yo sé cuál es el alcance de mi producto, de mi software, voy a poder pedirle a los modeladores, a los bachilleres, etcétera, que me alcancen un producto necesario, un producto alcanzable, un producto que se pueda entregar, ¿no? No voy a pedirles imposibles y voy a poder tener la capacidad de satisfacer mis necesidades de manera oportuna, ¿no? Entonces nosotros recordemos que ser un modelador BIM ahora se ve como wow, el wow del 2020, de esta época, ¿no? Pero no lo veamos así. Recordemos que lo mismo pasó con AutoCAD hace mucho tiempo. Antes nadie manejaba el AutoCAD. AutoCAD los que manejaban eran unos pocos y eran los que tenían plata, porque podían capacitarse y porque tenían una computadora donde practicar. Las grandes empresas manejaban el AutoCAD. Pero en este caso, lo mismo está pasando un poco parecido, porque para manejar este tipo de softwares necesitamos buenas computadoras, necesitamos personal capacitado, y hay muy poco, hay escaso personal capacitado para este tipo de trabajos, pero ya se está viendo. Entonces nosotros tenemos que ir adecuándonos, porque si no nos adecuamos vamos a morir. Como en el área, en el sector de la construcción vamos a morir, nos vamos a volver insolventes, y no vamos a servir prácticamente, porque nosotros necesitamos estar a la par de la tecnología, ¿no? Entonces, el alcance que ahorita les voy a comentar es el alcance de la cuantificación de metrados, ¿no? Entonces, nosotros cuando tengamos un modelo BIM, estructural en este caso, como les estoy mostrando, vamos a poder solicitar lo que son los metrados. Entonces, tenemos diferentes formas de conseguir este tipo de metrados, este tipo de información, ¿no? Por ejemplo, primero, el modelador tiene que saber que cada uno de estos elementos tiene una información importante. En este caso vamos a ver que acá vamos a tener una información de lo que es a ver, por ejemplo, acá está, el tipo de material estructural, tenemos el tipo de recubrimiento que nos puede servir en caso nosotros querramos incorporarle acero, y el tipo de volumen, la cantidad de volumen, ¿no? Entonces, esta cantidad de volumen es lo que me da la información de este elemento, es lo que me importa a mí. Porque si solo fuese una figurita, un modelo, una figura en 3 dimensiones, no me serviría de nada, porque igual tendría que metrarlo otra vez en mi plano de CAD, ¿no? Entonces, esto me sirve bastante, porque ya me ahorro ese tiempo. Ahora, acá vamos a ver un pequeño problema. Ustedes van a ver que cuando pidan su metrado, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el metrado generalmente, cuando se modela generalmente, perdón, va a ser siempre hasta la base, hasta la cara superior de la losa. Cuando en realidad, constructivamente, nosotros pedimos el concreto para vaciar hasta el fondo de viga, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá un pequeño pedazo que está sobrando. Y lo mismo va a pasar con los demás elementos. Si bien es cierto, hay formas de reducirlo como esta, a ver que les voy a mostrar a continuación. Nosotros utilizamos, por ejemplo, el comando join, que es unir, ¿no? A ver un ratito, acá está. Ya, ahora vamos a ver, vamos a switch join y a ver, con esta columna creo que no se puede. Vamos a buscar otro elemento por acá que se vaya a poder, pero el objetivo es ese. El objetivo es que nosotros podamos tener un metrado más real, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos un metrado real, no nos va a servir de nada. Porque nosotros vamos a perder el tiempo, podríamos decir eso, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros vamos a tener el fuerte va a ser un rango de capacidad. Por ejemplo, si yo sé que tengo este porcentaje, tengo que pedir cuál es el porcentaje de volumen que estoy perdiendo por columna. Entonces yo voy a tener un margen de error. Cada vez que yo pido un vaciado, voy a tener un margen de error y un margen aceptable. Entonces, si yo vacío más de ese margen, significa que se está perdiendo concreto en algún lado. Quizás no me está llegando el concreto completo, o quizás se está escapando el concreto por algún lado y estoy gastando mucho más concreto del que debería, ¿no? Entonces nosotros para hacer esto, por ejemplo, vamos acá a la parte de schedules y cantidades, ¿no? Quantities, y tenemos 3 opciones importantes. Nuevo Schedule Quantities, New Graphical Column Schedule y New Material Takeoff.
En este caso, nosotros vamos a buscar simplemente el metrado de la cimentación. Entonces vamos a ir a lo que es New Quantities, ¿no? Una tabla de cantidades. Le vamos a dar OK y vamos a buscar acá la categoría. En lo que es BIM, en los softwares BIM, se divide en tres categorías, en categoría, familia y tipo. La categoría vendría a ser el conjunto mayor, ¿no? La muestra más grande que vendría a ser, por ejemplo, Structural Foundations, que es la parte de cimentación estructural, ¿no? Recordemos que en otros países a la cimentación, como nosotros le conocemos, no se dice cimentación, se dice fundación, ¿no? Entonces, por eso es que se traduce a Structural Foundations. Entonces yo le doy clic acá, le damos OK. Voy a seleccionar por tipo, porque yo quiero saber qué tipo de cimentación voy a metrar. Voy a darle volumen, ¿no? Y le voy a dar, por ejemplo, pabellón, ¿no? Por acá tengo pabellón. Y le voy a dar OK. Entonces, inmediatamente nosotros vamos a tener todos nuestros tipos de columna acá, perdón, de cimentación. Zapata corrida, cimiento corrido 1, cimiento corrido 1, cimiento corrido, por elemento lo está sacando, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitamos aquí es algo más abreviado, y ni siquiera nos da el valor total, ¿no? Entonces, este es un manejo que el modelador lo puede realizar sin ningún inconveniente. Nosotros podemos ir a la parte de Fields, que está en otros, y vamos a la parte de Sorting and Grouping, ¿no? Acá lo podemos agrupar como nosotros lo veamos conveniente. En este caso yo lo voy a agrupar por tipo, y le voy a poner que me calcule los totales. Asimismo, vamos a ir a la parte de formato, y en la parte de volumen le vamos a dar a calcular totales. Entonces yo dándole OK, voy a ver la diferencia. ¿Qué he hecho? ¿Qué es sorting? Sorting es, sorting and grouping es agrupamiento y ordenar y agrupar, ¿no? Ordenar y agrupar. Entonces en este caso yo lo estoy ordenando y agrupando por tipo. Como lo pudieron ver, yo puedo obtener el metrado según como me convenga a mí. En este caso yo lo estoy haciendo primero mis cimientos corridos 1, mis cimientos corridos 2, mis sobrecimientos y finalmente mis zapatas corridas. Y en total de concreto que yo tengo es de 503.85 metros cúbicos. Entonces, esto me sirve bastante a mí cuando yo quiera hacer pedido por elemento, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a visualizar, a ver acá, vamos a cerrar estos de acá. Ya. Entonces, yo para identificar qué elemento estoy metrando y qué elemento estoy seleccionando, puedo darle simplemente un clic a mi tabla y me lo va a ubicar. Efectivamente, como pueden ver, este cimiento corrido 1 que yo marqué, que está ubicado en el hall o en el área común, se encuentra en el área común efectivamente y lo ha seleccionado. Entonces, cuando yo vaya haciendo mi proceso constructivo y vaya a requerir el metrado para saber cómo vamos, voy a poder utilizarlo de esta manera. También el metrado nos va a servir mucho en la etapa de sectorización, de trenes de trabajo. Para los que conocen Lean Construction y Last Planner, es bien importante para nosotros, los ingenieros, tener un metrado muy aproximado. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a la parte de mis 3D, vamos a poder ver acá, a ver, sectores concretos. Acá está. A ver, un ratito, vamos a aprender. Ya. Entonces, como podrán ver acá, inicialmente se planteó esta idea de sectorización. ¿Y a partir de qué se planteó esta idea? De una cantidad de metrados que sea casi homogénea, ¿no? En este caso podemos ver acá el primer piso, que está el sector 1, que es de color azul, va a tener una cantidad similar en columnas, del metrado de columnas de concreto, similar al sector 2, que está en amarillo. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para que yo cuando programe, haga mi programación de obra, pueda tener una secuencia de trabajo, un tren de trabajo efectivo, para que yo pueda tener en movimiento siempre la obra y no esté parada, no me detenga, no haga trabajo de más ni trabajo de menos. Entonces, por ejemplo, si yo empezara del sector 1 haciendo las columnas de acá, y al día siguiente yo tendría que hacer las columnas del sector 2
y tendría que comenzar a encofrar el techo del sector 1. Y así seguiría avanzando, ¿no? Voy vaciando estas columnas verdes del sector 3, voy encofrando el techo del sector 2 y ya voy encofrando ahora las columnas del tercer piso del sector 1. Y así se va armando un tren de trabajo, el cual nos va a ayudar, no nos va a garantizar, porque nada garantiza que tu programación sea la correcta, sino nos va a ayudar a poder generar una programación óptima, una mejor programación, ¿no? Entonces, esa es una idea del metrado en realidad. Entonces, otra idea del metrado que nosotros tenemos y nos puede ayudar bastante es generar, por ejemplo, lo que vimos cuando yo seleccionaba una columna. Por ejemplo, esta columna, yo veía acá que decía tipo de columna, sector es el piso 1, sector 4. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo generar cualquier tipo de parámetro que me dé una información que yo requiera? Y efectivamente sí se puede hacer. Entonces, nosotros podemos solicitar que se cree un nuevo parámetro según nuestra conveniencia, ¿no? Yo puedo ir a Manage, puedo ir a Project Parameters, y acá van a ver los diferentes parámetros que yo he utilizado para poder generar una información que a mí me sirva. Que ese elemento tenga una información adicional de la que da de manera estándar el Revit, ¿no? Entonces yo puedo añadirle, y en este caso le puedo poner el nombre que yo quiera a mi parámetro. Por ejemplo, quizás nos interesa, hay diferentes tipos de columna con diferentes resistencias. Entonces yo le puedo poner F'C, ¿no? Entonces vamos a darle disciplina, es común, una disciplina común, va a ser un texto, mi tipo de parámetro es un texto, y lo voy a agrupar debajo de ¿qué? De la parte de textos. Entonces yo voy a seleccionar cuáles son los elementos que voy a requerir que tengan este tipo de parámetro. Entonces yo le voy a dar a Structural Columns, solamente le voy a dar Structural Columns para que miren la diferencia. Entonces yo le voy a dar OK, y ya tengo acá F'C y le voy a dar OK. Entonces cuando yo seleccione ahora una columna, voy a poder ver que acá tengo F'C, y yo le voy a poner 210 a esta columna, y a esta otra columna le pongo, no sé, 280. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo cualquiera. Entonces, cuando yo genere ahora mi metrado, voy a ir a mi metrado, voy a crear cantidades, voy a ir a metrar mis columnas estructurales. Voy a darle OK. Voy a darle a tipo de columna, porque quiero saber cuál es el tipo de columna. Este también. Voy a darle el pabellón, el volumen para saber cuánto tiene de volumen, y nuestro último parámetro que fue la resistencia. Entonces yo le voy a dar OK, y acá, por ejemplo, hemos cambiado en dos elementos, ¿no? Por ejemplo, en la columna C3, perteneciente al hall, hemos tenido una resistencia de 210. Y más abajo, por ejemplo, acá pueden encontrar la de 280, ¿no? Otra columna C3 también, 280, ¿no? Entonces, yo podría generar diferentes tipos de formas de generar información con el fin de obtener un resultado que a mí me convenga. ¿Qué es lo que yo busco con esta información? ¿Qué necesito? ¿Qué estoy buscando para optimizar mi proceso de construcción? ¿Es necesario poner esta información para que me genere valor a la obra? ¿O estoy dando mucha información que no me da ningún tipo de valor y simplemente quiero hacerlo porque me gusta tener todo visualmente bonito, ¿no? Quizás columna de color verde, columna de color azul, o esta columna fue, no sé, imagino, fue después de que vaciaron esta columna, los obreros se sintieron mal, algo así, ¿no? Entonces, este tipo de información, hay información que puede ser innecesaria, ¿no? O que no sea relevante para el proceso. Entonces nosotros tenemos que procurar saber cuál es la información que en verdad yo requiero para obtener un buen producto, porque el objetivo de esta obra y de todas las obras es que sea un buen producto, ¿no? Un producto que pueda ser utilizable, que pueda ser bonito y que no genere costos adicionales. Ese es el otro factor, ¿no? Costos adicionales. Nosotros vamos a poder visualizar que esos metrados, al ser más exactos, van a generar para el Estado y para el cliente que lo use una generación de costos casi exactos, por así decirlo, precisos, ¿no? Cosa que no es real. Obviamente ya les mencioné que no es real al 100%, pero es más exacto que un metrado hecho a mano, porque las personas, recuerden que los humanos
siempre tenemos ese porcentaje de error. Los humanos no somos perfectos. A la máquina podemos volverla casi perfecta. Entonces, ha sido un breve resumen, una breve reseña de lo que es la cuantificación y generación de metrados. También han podido escuchar un poco acerca de lo que es BIM.